Buenos días. Hoy hablaremos de la clasificación de la materia y sistemas dispersos. Mi compañero Sergio hablará sobre la clasificación de la materia. La materia se clasifica en heterogénea, la cual es de composición no uniforme, y en homogénea, la cual es el caso contrario, que sería de composición uniforme. En la materia heterogénea estarían las mezclas heterogéneas, las cuales están conformadas de la combinación de dos elementos, los cuales pueden ser separados a través de métodos físicos, a diferencia de las mezclas homogéneas, que necesitan métodos más específicos. Ahora mi compañero Ángel hablará sobre sus ejemplos de las mezclas homogéneas y heterogéneas. ¿Qué es una mezcla homogénea? Una mezcla homogénea es aquella que se presenta como una sola fase, es decir, sus componentes no se notan de un vistazo y parece una sustancia pura. Este tipo de mezcla existe gracias a la alta capacidad que tiene algunas sustancias de combinarse entre sí. Si a esta propiedad se le llama miscibilidad. Por ejemplo, el agua y el alcohol al etiloco se puede mezclar en infinitas proporciones, es decir, pueden ponerse juntas una cualquier cantidad de siempre se van a mezclar por el completo. Pozo. Muchas mezclas homogéneas, los componentes pueden observar solo por medio de microscopio, ya que sus partículas se encuentran perfectamente alternadas en la material. Desde luego, si hay maneras de separar los componentes, se recorre el método físico que amplía cambiar la conducción, como la evaporación en la que se eleve la temperatura hasta que el componente volátil se separe, o la función en la que el metal con menor punto de fusión se derrita. Es una mezcla heterogénea. Una mezcla heterogénea es aquella en que se ve dos o más fases, es decir, sus componentes se aprecian a simple vista hasta que se puede estimar cuando hay cada uno de estos tipos de mezcla. Se da cuando dos o más de las sustancias que le forman son invisibles o se mezclan en muy pequeñas proporciones. Por ejemplo, el agua y el aceite no se mezclan o se o según lo alta que se la temperatura se podrá cambiar un poco. Una mezcla heterogénea, los componentes se encuentran dispersos de forma irregular, por lo que cada porción de ella van a tener diferentes propiedades. En toda mezcla heterogénea los componentes se encuentran dispersos de forma regular, pero en cada porción de ella van a tener diferentes propiedades como la densidad en punto de fusión. En puntos de evolución es más fácil separarse aquí que es una mezcla homogénea, se requiere métodos físicos más simples como la descatación, la filtración y el tamizado para tener separación de las sustancias. Ahora mi compañero Abraham hablará sobre los sistemas dispersos. La denominación de sistemas dispersos o disoluciones refiere a estructuras químicas constituidas por dos o más sustancias de naturalezas diferentes, donde éstas no reaccionan entre sí, están formadas por dos componentes, el solvente o el medio dispersante y el soluto o la fase dispersada. Los químicos describen el soluto como la sustancia añadida que se disolverá en una cantidad dada de solvente a una temperatura específica. Por otro lado, también definen el solvente como el componente que no cambia su estado de agregación y se encuentra en mayor proporción. Y para concluir, yo, Adair, hablaré sobre sus ejemplos. ¿Qué tipos de sistemas dispersos existen? Estos sistemas dependen del tamaño de la partícula en la fase dispersada, bien sea gruesa, fina o de homogénea. Si los sistemas son gruesos, se le llama mezclas o suspensiones. Si son finos, se les llama coloides y si son homogéneos, se les denomina soluciones. Coloides.
Los coloides son un estado intermedio entre las mezclas homogéneas y las mezclas heterogéneas. Estos también son llamados suspensiones coloidales y se caracterizan porque sus partículas se encuentran dispersadas en un medio disperso formando otra sustancia. La fase dispersa y el medio dispersor pueden ser gases, líquidos, sólidos o una combinación de diferentes fases. Soluciones. Como se mencionó anteriormente, cuando las suspensiones son homogéneas, se denominan soluciones. Estos sistemas homogéneos poseen una composición variable limitada por la solubilidad del soluto. Las fases que la construyen pueden encontrarse en estado sólido, líquido y gaseoso. Existen soluciones gaseosas tales como vapor de agua en el aire, solución líquidas con alcohol en agua, azúcar en agua y soluciones sólidas como aleación de ZN en Cu, amalgamas de Hg en Na. Y para concluir, como ya se vio en la clasificación de la materia, cuando dos o más sustancias se mezclan entre sí sin que tengan lugar a reacción química, se forma una mezcla. Las mezclas son aquellos sistemas que no poseen composición química definida, es decir, que están formadas por dos o más compuestos donde los mismos conservan sus propiedades características. Mientras que las propiedades del sistema son variables y dependen de la reacción de las cantidades en las que se encuentra cada uno de los componentes. Las mezclas a su vez se clasifican homogéneas o heterogéneas. Una mezcla es homogénea cuando poseen las propiedades iguales en todos los puntos de su masa y no se observa en la misma superficie de discontinuidad. Cuando se la examina al ultramicroscopio, las mezclas homogéneas se conocen con el nombre de solución. Así, por ejemplo, la agitación prolongada en un vaso de precipitados de una proporción de cloruro de sodio con agua dará lugar a la formación de una solución de cloruro con sodio de agua. Los sistemas heterogéneos se conocen también con el nombre de dispersiones y se caracterizan por poseer propiedades diferentes como se consideran al menos dos puntos de su masa y además presentan suspensiones de discontinuidad. Un ejemplo común de mezcla heterogénea lo constituye el trozo de granito. Claramente se diferencia en el mismo componentes cuarzo, feldespato y mica. Cada una de estas partes representan a sistemas homogéneos como propiedades distintas separadas entre sí por límites bien definidos conocidos con el nombre de interfaces. Mientras que cada una de estas proporciones homogéneas se denominan fases. Resumiendo, es posible decir que los sistemas homogéneos son monofásicos formados por una sola fase, mientras que los heterogéneos son polifásicos,
dos o más fases. Muchas gracias por su atención. Esto fue clasificación de la materia y sistemas dispersos.